¿En qué tiempo está el verbo justificar en ese pasaje? La segunda vez que aparece el verbo justificar en Romanos, aparece también en tiempo futuro. La pregunta es, ¿por qué aparece en tiempo futuro? Porque el apóstol Pablo está hablando de lo que va a acontecer en el día del juicio final, que es futuro. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos separar la justificación por la fe del día del juicio futuro. Pablo no lo hace, nosotros no debemos hacerlo tampoco. ¿Se da cuenta? Las iglesias o la fe protestante separa la justificación del día del juicio. El protestantismo enseña que cuando Dios justifica hoy, esa decisión no cambia jamás. Entonces, si esa decisión no cambia jamás cuando Dios justifica en el presente, ¿para qué es necesario el juicio futuro? No tiene necesidad, no existe necesidad. Por tanto, el juicio futuro no existe, olvídalo, no tiene más. Pero Pablo separa la justificación del futuro. No la separa. Para el apóstol Pablo, la primera vez, las dos veces que aparece el verbo justificar, aparece en relación con qué momento de la historia de la salvación. Con el juicio, con el futuro, con el día del juicio final. La justificación, por tanto, tiene una relación con el día del juicio final. Y necesitamos entender esa relación. Sigamos. Entonces, mira esto. La justificación por la fe es una forma, una metáfora de comunicar, de explicar lo que es la salvación. Pero a pesar de ser la metáfora principal en los escritos del apóstol Pablo, no es la única metáfora. Hay más. Hay más metáforas. Ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Elena de White dijo que en ningún otro discurso el Señor Jesús explicó tan claramente la salvación como en Joao, capítulo 3. Elena de White dice que Jesús explicó en Juan capítulo 3 la salvación como en ningún otro discurso. Allí la explicó bien, completa. Juan capítulo 3. Hago una pregunta. En Juan capítulo 3 aparece la palabra o la metáfora de la justificación. No aparece. No está allí. La pregunta es, ¿cuál es la metáfora que sí aparece en Juan capítulo número 3? El nuevo nacimiento. La pregunta es, y entonces, si la justificación por la fe como metáfora no aparece en Juan, ¿cómo podemos entender Juan capítulo número 3? La entendemos con la metáfora del nuevo nacimiento. ¿Cuál es la relación, pues, entre el nuevo nacimiento y la justificación por la fe? Nuevo nacimiento es más un proceso que un momento en la historia de la salvación, ¿o no lo es? Exactamente, la justificación también es más un proceso que un momento en la historia de la salvación. Porque usted nace de nuevo cuando cree en Cristo, pero usted debe nacer de nuevo cada día. ¿Ve? Eso es lo que se trata. Ok, sigamos. Entonces, no es la única metáfora, a pesar de que es la principal, hay más. Hay más metáforas para entender lo que es la salvación. La justificación por la fe es una y probablemente la principal, pero no es la única. Sigamos.
Entonces, mira esto. Según el apóstol Pablo, ¿qué cosa es justificar? ¿Qué cosa él dice que es justificar? Vamos a leer. El primer versículo que vamos a leer es Romanos 2:13. Aquí ya lo leímos, vamos a pedir que lo lean de nuevo, por favor. Romanos 2:13. ¿Y qué es lo que vamos a prestar atención? Mira, vamos a prestar atención al paralelo entre las líneas del versículo. ¿Qué cosa es un paralelo? Un paralelo es la expresión con diferentes palabras de la misma idea. Es un paralelo sinónimo. Ustedes tienen en portugués la palabra sinónimo, que es la misma cosa pero con otro nombre. Ok, un paralelo sinónimo es la expresión de un mismo pensamiento en otras palabras. Por ejemplo, voy a ir al comedor a comer y alimentaré en el comedor mi estómago. Es lo mismo, con otras palabras. Hoy acordé en la mañana, abrí mis ojos a la salida del sol. ¿Se da cuenta? Es un paralelo. ¿Dónde aparece ese paralelo? Muchísimas veces. En el libro de los Salmos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué hará limpio su corazón? La misma cosa. Entonces, presta atención a los paralelos. Paralelos sinónimos. Presta atención. Versículo número 13. Puede leer, por favor. Romanos 2:13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. ¿Cuál es el paralelo? Los que son justificados son los que son justos ante Dios. ¿Notó el paralelo? ¿Sí lo puede ver? ¿Qué cosa es ser justificado? Ser justificado es ser justo ante Dios. Ser hallado justo ante Dios. Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Qué cosa es ser justificado? Vamos a ver el siguiente paralelo. Romanos capítulo número 3. De forma alguma, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. A ver, ¿alguien puede explicar para mí el paralelo de ese versículo? ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuáles son las dos cosas que son lo mismo con otras palabras? Ser justificado es igual a ¿qué cosa? Ser vencedor en el día del juicio. ¿Lo vio? ¿Lo vio con sus propios ojos? ¿Lo pudo ver? Ok, a ver, número 1. Según el apóstol Pablo, ¿qué significa ser justificado? Versículo 13 de Romanos capítulo 2. ¿Qué significa ser justificado? Ser justo ante Dios. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿en qué momento? En el día del juicio. En el día del juicio, cuando sea un juzgado. Bien. Versículo número 4 de Romanos capítulo número 3. ¿Cuál es el paralelo? ¿Qué significa ser justificado? Paralelo. Ser vencedor o vencer en el día de ¿qué? De juicio. Bien, muy bien. Sigamos. Versículo número 5, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa justificar? Romanos 4, versículo 5. Puede leer, por favor. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Según el versículo, ¿cuál es la definición de justificar? Contar la fe por justicia.
¿Ve? La fe, el creer, le es contado por justicia. No sabemos todavía lo que es justicia, pero justificar significa que le es contado por justicia cuando cree. Cuando cree, Dios le cuenta la fe por justicia. Vamos allá. Como aconteció con Abraham. Y por esa razón el capítulo sigue diciendo. Romanos 4, versículos 6 al 8. Romanos 4, versículos 6 al 8. ¿Qué dice la Biblia? Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ok, vamos a ver los paralelos. ¿Qué significa ser justificado? A ver, ¿qué significa? Aquí dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cuál es el sinónimo? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Aquí hay un sinónimo. Atribuir justicia es igual a ser perdonado. Y aquí hay otro sinónimo. Y cuyos pecados son cubiertos. Atribuir justicia, perdonar pecados, significa cubrir el pecado. ¿Qué significa cubrir el pecado? Atribuir justicia o ser perdonado significa bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él no le toma en cuenta la culpa. Él no le atribuye la culpa. No se la cuenta. No lo inculpa. En otras palabras, Dios dice, no es culpable. ¿Ok? No es culpable. Dios no le inculpa. Es lo mismo que perdonar. Es lo mismo que atribuir justicia. Es lo mismo que contar la fe por justicia. Siguiente versículo. Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos Para ahí un salvos. momento. Mira la expresión. Ahora que estamos, ¿qué cosa? Justificados en su sangre. Mira el paralelo, mira la expresión. Justificados en su sangre. Adelante. Por él, Nós seremos salvos da ira por ele. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. ¿alguno de ustedes ve la relación entre el pasado, el presente y el futuro en esos versículos? Estando ya presente, justificados por la muerte del Hijo, pasado, ¿seremos qué? ¿Cuándo? Seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Se da cuenta el proceso? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Estando ya presente por la sangre. ¿Cuándo se derramó la sangre? Pasado. ¿Seremos salvos cuándo? ¿Se da cuenta? Una línea de tiempo. Pasado, presente y futuro. ¿Se da cuenta? Usted no puede limitar la justificación al presente. Está mal. No puede limitar la justificación a la cruz. Está mal. Aunque sea verdadero, no es solamente en la cruz, no es solamente en el presente, también es ¿qué? Futuro. Y entonces sale la iglesia adventista y dice, ahora es el día del juicio. Los protestantes preguntan, ¿pero qué juicio? Si ya ocurrió en la cruz, ya ocurrió en mi presente. No, tiene un juicio futuro también. Pregunto, ¿quién dice eso? ¿Los adventistas del séptimo día? No, señor.
Pablo lo dice en Romanos. El Espíritu Santo lo enseña en Romanos. No puede separar. No puede. Lo separa, adelante. Usted puede hacer lo que quiera, pero no es lo que enseña la Biblia. ¿Se da cuenta? Ahora mira esto. Escucha. Pregunto, ¿alguien puede decirme a mí cuáles los sinónimos de esa frase? ¿Cuáles son los sinónimos? ¿Qué significa justificar? ¿Cuál es el sinónimo? Reconciliados con Dios. Porque cuando la persona es justificada, su corazón es puesto en armonía. ¿Con quién? Con Dios. Reconciliación. ¿Ve? Entonces, ¿alguien puede repasar para mí lo que es la justificación por la fe en Romanos? Lo que significa el verbo justificar en Romanos. Número 1, Romanos 2:13. Romanos 2:13. Ser hallado justo delante de Dios en el día de su juicio. ¿Sí? Número 2, Romanos capítulo número 3. ¿Qué versículo? ¿Qué significa ser justificado? Vencer en el día de ¿qué? Del juicio. Muy bien. 3. Romanos capítulo número 4. Versículo número 5. ¿Qué significa ser justificado? Que la fe es contada como justicia. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Significa atribuir justicia. Significa perdonar. Significa no contar las iniquidades. Significa no inculpar. En otras palabras, Dios dice, você no é culpável. ¿Así se dice en portugués? Justificado. Y por último, Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. ¿Qué significa ser justificado? Significa ser reconciliado. ¿Con quién? El corazón es puesto en armonía. ¿Con quién? Con Dios. IAG. Juntos avanzaremos.